que define la magnitud de una estrella, una mujer menuda, vestida con la elegancia sobria de quien no necesita artificios, parada frente a un micrófono en un escenario de Ciudad de México mientras miles de personas guardan un silencio sepulcral. No es el silencio del desinterés, es el respeto sagrado que se le rinde a quien ha logrado lo imposible, ser adoptada por una nación entera como su voz más legítima sin haber nacido en sus tierras. Rocío Dúrcal no solo cantaba, ella interpretaba el alma de un pueblo que la bautizó como la española más mexicana, un título que no se compra con marketing, sino con una entrega física y emocional que estuvo a punto de costarle la voz y el aliento en más de una ocasión. Su despegue no fue el de una simple estrella juvenil de cine, fue una transformación alquímica donde la niña prodigio de las películas musicales de los 60 decidió que el celuloide le quedaba pequeño y que su verdadero destino estaba en el riesgo absoluto de la música en vivo, lejos de los guiones preestablecidos de Madrid. El giro radical comenzó cuando entendió que su carrera necesitaba un pulso más humano y menos manufacturado. A pesar del éxito en España, Rocío sentía una atracción magnética por los sonidos del mariachi, una disciplina que exige una potencia vocal y una capacidad dramática que pocos artistas se atreven a enfrentar por miedo a quebrar sus cuerdas vocales. Fue entonces cuando su camino se cruzó con un joven compositor que estaba revolucionando la música popular, Juan Gabriel. La conexión fue instantánea y casi mística, pero el reto era monumental. La industria dudaba que una mujer con su formación pudiera dominar el falsete y la bravura necesaria para el género. Sin embargo, Rocío no buscaba imitar, buscaba sentir. Se encerró en estudios de grabación y salas de ensayo con una disciplina militar, descuidando a veces sus propias horas de sueño para lograr que cada nota de Amor Eterno o Fue un placer conocerte tuviera el peso exacto de una tragedia griega. Esa dedicación se trasladó rápidamente a las giras, que se convirtieron en maratones de resistencia. No se trataba solo de cantar, sino de sostener el peso de una producción que recorría todo el continente americano bajo condiciones a veces precarias y climas extremos. Rocío era la primera en llegar a las pruebas de sonido y la última en retirarse, revisando personalmente que la iluminación y la acústica fueran perfectas para que su público recibiera la calidad que merecía. Su perfeccionismo era legendario, pero su calidez humana lo era aún más. Se sabía los nombres de los técnicos y compartía las largas esperas en los aeropuertos como una trabajadora más del espectáculo. Esta etapa marcó el inicio de un ascenso meteórico que la llevó a llenar recintos icónicos como el Auditorio Nacional o el Radio City Music Hall, pero detrás de los aplausos y los trajes de luces, comenzaba a gestarse la presión de una carrera que no conocía el descanso y que exigía de ella una entrega total, poniendo a prueba no solo su talento, sino su resistencia física frente a la soledad de los hoteles y el desgaste de una voz que ya pertenecía al mundo entero. La consolidación de Rocío Dúrcal como la reina de las rancheras no fue un camino de rosas, sino un ejercicio de resistencia emocional y técnica que desafió las convenciones de la industria discográfica de los años 80. Mientras otras estrellas de su calibre se conformaban con grabaciones cómodas y giras de fin de semana, Rocío se embarcó en una odisea que la mantenía fuera de su hogar en España durante meses, recorriendo las carreteras de México, Estados Unidos y Centroamérica con una tenacidad inquebrantable. Esta etapa de su carrera se definió por una dualidad fascinante, la de la mujer que en el escenario proyectaba una fuerza casi divina, capaz de dominar a una orquesta de mariachis con un solo gesto de su mano, y la de la profesional que, tras bambalinas, lidiaba con el agotamiento físico crónico y la nostalgia por sus hijos. Su influencia en la cultura popular alcanzó un punto de no retorno cuando sus interpretaciones de los temas de Juan Gabriel comenzaron a sonar no como canciones ajenas, sino como himnos de identidad nacional mexicana, logrando que el público olvidara su acento madrileño para fundirse en un sentimiento universal de desamor y esperanza. El rigor con el que abordaba sus giras rozaba lo obsesivo, no permitía que un solo detalle técnico empañara la conexión con su audiencia. En una ocasión, durante una presentación en un palenque bajo condiciones climáticas adversas, Rocío se negó a cancelar el show a pesar de que el frío amenazaba con cerrar su garganta, insistiendo en que la gente había viajado kilómetros para verla y ella no podía fallarles. Esa ética de trabajo la llevó a grabar discos en tiempo récord sin sacrificar ni un ápice de calidad,
logrando que álbumes como Canta a Juan Gabriel Volumen 6 se convirtieran en piezas de colección que hoy son estudiadas por su impecable rango vocal y su capacidad de fraseo. La precisión de su técnica le permitía pasar de un susurro melancólico a una potencia desgarradora en cuestión de segundos, una habilidad que mantenía al público en un estado de alerta constante, casi hipnótico, durante sus conciertos de más de 2 horas. Sin embargo, el éxito masivo trajo consigo una carga de responsabilidad que Rocío asumió con una dignidad silenciosa. Se convirtió en la embajadora cultural de una España que buscaba reencontrarse con América Latina, rompiendo barreras que antes parecían infranqueables para los artistas europeos. Su presencia en televisión y en los grandes teatros del mundo no era solo una exhibición de talento, sino un acto de diplomacia musical que unía corazones a través de la interpretación. A pesar de la presión de las discográficas por repetir fórmulas comerciales, ella siempre defendió la autenticidad de su propuesta, eligiendo repertorios que le permitieran explorar la madurez de su voz. En este punto de su carrera, la figura de la artista y la de la mujer se fusionaron en una sola entidad dedicada por entero a su oficio, preparando el terreno para una madurez artística que, aunque brillante, empezaría a exigirle facturas personales en medio de un torbellino de aplausos que nunca parecía detenerse. La madurez artística de Rocío Dúrcal trajo consigo una de las etapas más brillantes y, a la vez, más exigentes de su trayectoria, marcada por una independencia creativa que la llevó a explorar nuevos horizontes sin soltar la mano del mariachi que la había coronado. Tras una colaboración histórica con Juan Gabriel que redefinió la música latina, Rocío demostró que su brillo no dependía de un solo autor, sino de su capacidad camaleónica para adueñarse de cualquier composición. Fue en este periodo cuando se reencontró con grandes maestros como Marco Antonio Solís y Roberto Livi, produciendo joyas discográficas que exigían una tesitura vocal aún más compleja. Su voz, ya no solo potente sino cargada de una experiencia vital que se filtraba en cada vibrato, se convirtió en un instrumento de precisión quirúrgica capaz de detener el tiempo en recintos tan imponentes como el Teatro Bellas Artes. La logística de sus giras en esta fase alcanzó dimensiones monumentales, convirtiéndose en verdaderas operaciones de ingeniería emocional. Rocío no se limitaba a cantar, supervisaba los arreglos orquestales para que la fusión entre la sección de cuerda clásica y la trompeta mexicana fuera orgánica, evitando que el sonido perdiera la esencia popular que tanto amaba. A pesar de los triunfos, la fatiga de las distancias y el peso de ser la principal embajadora de la música mexicana en el mundo empezaron a manifestarse en una disciplina de cuidado vocal extremo, horas de silencio absoluto antes de cada concierto y una dieta estricta para mantener la energía necesaria en escenarios a gran altura sobre el nivel del mar. Su compromiso era tal que, incluso cuando los viajes transatlánticos se volvían agotadores, su llegada a los ensayos inyectaba una vitalidad renovada en sus músicos, quienes la veían no como una jefa, sino como la guía espiritual del proyecto. El impacto en el estado de ánimo de su público era palpable. Asistir a un concierto de la Dúrcal era participar en un ritual de sanación colectiva. En ciudades como Los Ángeles, Miami o Madrid, las colas para verla se formaban con días de antelación, uniendo a generaciones de abuelos, hijos y nietos que encontraban en sus letras un refugio contra la soledad. Ella era consciente de este poder y lo manejaba con una humildad que desconcertaba a la industria. Nunca se dejó seducir por los excesos del estrellato, prefiriendo la cercanía de un camerino lleno de flores enviadas por fans anónimos que las fiestas de la alta sociedad. Esta conexión genuina fue la que sostuvo su carrera cuando los cambios en las modas musicales intentaron desplazar lo tradicional, demostrando que la calidad interpretativa y la honestidad profesional de Rocío eran valores atemporales que resistían cualquier embate del mercado, consolidando un legado que ya se sentía eterno mucho antes de que el destino presentara su desafío más difícil. El tramo final de la trayectoria de Rocío Dúrcal no fue un declive, sino una cátedra de dignidad y amor al oficio que desafió las leyes de la biología. Cuando el diagnóstico de su enfermedad apareció en el horizonte, la estrella no eligió el retiro silencioso, sino que transformó su vulnerabilidad en una fuerza interpretativa desgarradora. En esta etapa, sus giras se convirtieron en un testamento vivo de resistencia, a pesar de las recomendaciones médicas y del cansancio que empezaba a mellar su cuerpo. Rocío se aferró al escenario como el único lugar donde el dolor se disipaba ante el rugido del mariachi.
Su voz, lejos de quebrarse, adquirió un matiz aterciopelado y profundo, una sabiduría emocional que hacía que cada frase de canciones como Amor Eterno se sintiera como una despedida consciente y un agradecimiento eterno a su público.